¿Será que puedes tú ahora decidir que Dios todo hace nuevo, que Dios todo hace nuevo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Lunes por la noche, 8 de la noche. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa, esta noche haciendo iglesia en casa. Idalia Castro, Dios les bendiga. Tania Castro. Ivette Castro. Israel Chapa Castro, Día de las Madres. Dice que feliz Día de las Madres a todos, por cierto. Qué bendición, yo espero que se la estén pasando bien, que no les hayan regalado una licuadora, una plancha, una lavadora, porque en serio eso ya no tiene perdón de Dios. Es más, lean el Apocalipsis y dice, los que regalan regalos para hacer trabajar más a la mamá están al lado de los mentirosos, los prevaricadores, los homicidas, ahí están en esa lista. Así es que por favor, yo espero que hayan dado sobre todo... No este día, a nosotros no nos gusta celebrar el 10 de mayo, nos gusta celebrar a la madre en el sentido de darle el respeto, la honra, pero todos los días. Pero claro que este día, aprovechando que estamos todos en el mismo ánimo, pues es bueno también hacerlo, no hay por qué no hacerlo, siempre y cuando tengamos muy presente que no es por la tradición del día, sino porque es un acto de reconocimiento. Y yo espero, en nombre de toda la comunidad cristiana Masada Dulam, que hayan disfrutado verdaderamente este día, que aún ahorita por la noche, aquellos que se fueron a trabajar, ojalá, y lleguen con un regalito por ahí, ¿verdad? Decía mi mamá, aunque sea con un chicle mascado, pero ya se nota el detalle. No sé por qué decía así, pero así decía mi mamá. Así es que, pues, felicidades. ¿Quieren decir algo antes de que empiece? Pues que a todas las mamitas que nos estén escuchando y viendo, Dios les bendiga. Espero de todo corazón que se la hayan pasado muy bien y que se la sigan pasando el resto del día junto a su familia. Que Dios las bendiga y que el Señor les siga bendiciendo con grandes cosas a lo largo de los años, porque es una bendición el que Dios nos da el hecho de ser madres, y entonces es una gran bendición poder tener ese privilegio. Entonces Dios bendiga a cada una, reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y bendiciones. Está bien, es la emoción que tiene. Bueno, ¿alguien más antes de que empiece? Un saludo a mi suegra a Estados Unidos, porque yo sí me acordé, suegra. Yo le estoy mandando saludar. Bueno, pues día de discipulado. Este módulo de discipulado, pues nos estamos dando cuenta, nos impulsa, nos alienta, nos motiva y hasta nos empuja a empezar a tener en conciencia ya, aunque sea con todo lo básico que hemos tocado alrededor de todos estos discipulados, el tener que sentir dentro de nosotros esa pasión por no ganar almas, porque no es nuestra labor, sino por hablar de Jesús. Eso nunca debería de quitársenos. El sentir la carga por las personas que no le conocen debería de ser algo que intrínsecamente todo cristiano debería de sentir. Lastimosamente, de repente llega un momento en que llega un impasse, una pausa, un paréntesis, en donde desgraciadamente muchos caen. Yo, como dice el libro del Apocalipsis, como dice el propio Señor Jesucristo, no pierdas tu primer amor, porque cuando pierdes esa pasión es muy difícil recuperarla. Ojalá y que todos nosotros, tú incluido que nos ves, puedas tener esa pasión por el Evangelio, por Jesús, no por ganar almas, porque eso no es trabajo nuestro. Nuestro trabajo es hablar del Evangelio, de lo bueno, de lo santo, de lo maravilloso que es Jesús, y Él sabrá quién está en su lista. Porque eso de la lista de Santa Claus se la copiaron a Jesús en su libro, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar
Para ello vamos a darte nuestros medios de comunicación para que puedas hacer contacto con nosotros. Así es que vamos a ver a quién no. A ver, Ivette, compártenos los medios de comunicación, por favor. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam, por el número de WhatsApp es 55 83 88 20 35, por la línea directa es 55 76 90 95 89, por email es masadadulam@gmail.com, todo con minúsculas. Por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes nuestros medios de comunicación. Hemos recibido algunos mensajes, algunas llamadas con sugerencias, con preguntas, y créeme que están para eso. Inclusive aceptamos críticas. Alguien por ahí muy sabio me dijo que aunque a veces las críticas no sean ciertas, vale la pena escucharlas para no caer en esos errores si es que no los has cometido, y si es que los cometiste, pues puedas ir mejorando. Así es que, bienvenidos, y como no quiero ser solemne, vamos a darle que esto es mole de olla. Estamos hablando de las misiones, estamos hablando de esta gran comisión, como es conocida por la mayoría de los cristianos, de ir y compartir el evangelio. Y a veces, como en la escuela, pasa que si no tienes una base de conocimiento, y ya no me refiero al evangelio, sino histórica, difícilmente puedes retener o entender el contexto de lo que pasa. No podríamos nosotros celebrar, por ejemplo, aquí en México el 16 de septiembre, que es la fecha de independencia de nuestra nación, a cabalidad si no entendiéramos el gran sacrificio que se hizo en su momento, el porqué del estallamiento del movimiento armado, qué fue lo que causó que nos quisiéramos independizar de España, o en la revolución, cuál fue el hecho de que la clase popular se rebelara ante los caciques, contra los terratenientes, contra todas estas, diría alguien hoy en día, mafia del poder. Lo dejo ahí, interpreten mi silencio. Inclusive sería difícil entender el contexto bíblico acerca del momento en que nace Jesús si no entendiéramos aunque sea un poco de la historia de Medio Oriente y por qué es que en ese momento estaba ocupándola el Imperio Romano, Tierra Santa. Por cierto, un saludo y una bendición a todo Israel, que por la mañana tristemente una noticia que leí me entristeció bastante, tristemente me entristeció, pero 7 cohetes el grupo islámico de Hamas lanzó sobre Jerusalén. Ahorita todavía están corriendo las noticias, no se sabe bien a bien cuáles son los daños todavía en su totalidad o si hubo víctimas. Gracias a Dios, Israel tiene la tecnología porque Dios les ha dotado de eso para defenderse. Es una nación contra 8 que tiene alrededor islámicas y sigue siendo, como estaba escrito en el libro del profeta Isaías, una nación que Dios protege. Pero no deja de ser triste que el día de hoy, pleno siglo XXI, ocurran estas cosas, pero ni hablar, así está profetizado. Un saludo a todos los habitantes de Israel. Hay algunos hermanos que inclusive judíos mesiánicos que tienen contacto con nosotros. A veces nos ven, no siempre, sobre todo el maestro en raíces hebreas, Baruch, que últimamente a través del portal Shir Hadash, pues he tenido contacto con ellos. Un saludo a todos ellos porque son pueblo de Dios. Amén. Regresando al tema. Sería imposible entender el trabajo del misionero si no leyéramos en el libro de los Hechos sobre Pablo. Sería materialmente imposible entenderlo porque viendo todas las vicisitudes que pasó Pablo, que luego pasó junto con Bernabé, con Silas, con el mismo Juan Marcos, y tantos y tantos que salieron a las naciones, no podríamos entender exactamente
qué es lo que los impele, cuál fue la fuerza. Sabemos que es Dios, pero tiene que haber habido un contexto social. ¿Por qué? Porque si todos estuviéramos cómodos, si todos estuviéramos bien, si tal vez la gente no conociera de Cristo, pero viviera su vida de una manera decente, honrada y moral, tal vez sería inconcebible, porque diríamos, bueno, pero ¿por qué necesitan a Cristo si están viviendo su vida más o menos como está estipulado que la vivan, verdad? Y aún así les faltaría saber que el Hijo de Dios vino a dar su vida para salvación y eternidad de aquellos que acepten el regalo, ¿verdad? Por eso hoy vamos a dedicar esta enseñanza, esta lección, a el padre de las misiones modernas. Si hablamos de un misionero por excelencia, hablaremos siempre del apóstol Pablo, pero ¿quién retoma esta idea? ¿Quién le da un nuevo amanecer, una nueva ebullición a todo esto? ¿Quién es el que desata este ir y venir de Holanda para acá, de España para acá, para Latinoamérica, hacia la India, hacia África? ¿Quién es el que prende la mecha? A veces el Espíritu Santo está consciente, presente de todas las necesidades que hay, y si nosotros no somos atentos al oído de su voz, difícilmente podrá completarse su obra. Por eso se me hace muy importante, así como cuando nos referimos al tiempo de la Reforma, invariablemente vamos a hablar de Martín Lutero. Cuando hablamos de llevar el Evangelio a las naciones en la época moderna, tendremos que hablar de Guillermo Carey. Guillermo Carey. Aquí está en nuestra lección. Si tienes el PDF que ponemos a tu disposición gratuitamente en nuestras redes, y si no lo tienes, mándame un mensaje de WhatsApp y te lo mando. No hay costo, no hay truco. Todo lo que ofrece Comunidad Cristiana Masada Olam es gratuito, para que te pueda mandar el PDF y puedas tener cada uno de los volúmenes del discipulado. Mándame un WhatsApp y te lo mandamos con mucho gusto. Ahí voy a leer un poco de lo que es de la vida de Guillermo Carey, que a él se le considera el padre de las misiones en la edad moderna. Mira, Guillermo Carey dice aquí, nuestro discipulado, que era un zapatero. Porque a veces pensamos eso, ¿no? Que tienes que ser súper ultra preparado para irte a otra nación y tienes que ir casi con todas las ventajas. Uf, no, pastor, ¿cómo cree que me voy a ir al pueblito de tal, a la sierra de tal? ¿Con qué voy a vivir? ¿En dónde voy a vivir? Bueno, veamos la vida rápidamente de este Guillermo Carey, y perdón que lo repita tanto, pero es un nombre que te deberías de grabar. Él era un zapatero, y no era un zapatero como los de diseño que había en ese entonces, porque había zapateros que calzaban a los reyes, que calzaban a la clase aristócrata, ¿no? Era un zapatero que hacía zapatos económicos para la población en general. Él nació en 1761. A él se le atribuye este título del padre de las misiones modernas. Él creció en una iglesia tradicional en Inglaterra. Ya después del movimiento de reforma, él crece ya con las enseñanzas de separatistas acerca de la iglesia de Roma. Ya crece en este movimiento, ¿verdad?, del evangelio en su etapa moderna, y él crece en una iglesia como, aunque no lo crean, todavía hay varias así tradicionales. ¿Y qué pasa? Bueno, creció en esta iglesia, pero en su juventud era una persona muy, ¿cómo decirlo?, muy activo, muy, ahora diríamos, ¿verdad?, dándole un diagnóstico, era hiperactivo. Pero en esa hiperactividad, este hombre, este Guillermo, era alguien que amaba profundamente a Dios. Como decimos, o como alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué tú estás todo el tiempo que puedes en la congregación, haces todo lo que puedes en la iglesia? Porque si citaban a lavar baños, iba yo; si citaban a barrer, iba yo; si citaban a lavar las sillas, iba yo; si citaban a lavar la alfombra, iba yo. No me importaba qué hacer, pero yo tenía que hacer algo para Dios. Guillermo era de este tipo de personas. Era un seguidor firme, era un seguidor apasionado de nuestro Señor Jesucristo. Estudiaba, por lo tanto, las Escrituras de una manera que su convicción
hacía tan evidente su fe en el Evangelio que él sentía dentro de sí no una comisión, no como mientras hagas las cosas, ve hablando del Señor, del mensaje de salvación. Él lo sentía como una obligación. Hay muchas personas que sienten en su corazón la obligación de llevar el mensaje. Recordemos que, como dice el apóstol Pablo, no todos podemos ser oídos, no todos podemos ser boca, no todos podemos ser ojo. Yo considero que el ministerio evangelista es la mano, es el alcance, pero también es los pies, es llevar paz, es llevar la verdad a las personas que carecen de ella, a las que carecen de la promesa de vida eterna que Jesús nos otorga a través del sacrificio de la cruz. Él sentía la obligación de ir a otras naciones, porque hasta este momento, en 1761, pues ya más o menos el movimiento que había arrancado con el protestantismo estaba en una revolución que iba poco a poco permeando la sociedad. Digamos, Inglaterra, pues ahí la llevaba, ahí iba. Entonces, él decide hacer lo siguiente. Fíjate bien. Él comienza a pensar en los países que quizá nunca habían oído hablar de Jesús. Ahorita, hablar de un país en donde no se ha mencionado por lo menos una vez el nombre de Jesús es difícil. Sí los hay, sobre todo los países islámicos, en donde hablan de Jesús como un profeta, pero no como el Salvador, porque los del movimiento islámico, en el sentido de lo que es el verdadero Islam, no los extremistas, reconocen a Jesús como profeta. Es más, reconocen a Abraham también ellos como su padre, porque árabes y hebreos son primos. Vemos toda esta historia desde el Antiguo Testamento. Pero, y en las otras naciones, por ejemplo, en África, sabemos que la reina de Saba, por ejemplo, en la narración del libro de Reyes, fue a ver a Salomón. Pero también vemos un testimonio de que no fue más allá la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas naciones, Zambia, Sudáfrica, que están muy alejadas, y desde luego era difícil. Entonces, Guillermo empezó a pensar esas cosas. Bueno, ¿y estos lugares? ¿Quién les va a hablar de Jesús? Y aunque es obvio para nosotros hoy día, en el tiempo de Guillermo Carey, vuelvo a repetirte, en 1761 nace, 1781, 90 y algo, pues era difícil, porque la iglesia no tenía la visión de un mundo necesitado del evangelio fuera de sus fronteras. ¿Cómo pensaba la iglesia de ese tiempo? La iglesia de ese tiempo piensa como muchos de ahora piensan. Si Dios va a alcanzar a todos, Dios lo va a hacer. No sé, ¿cómo se lo imaginan? Tal vez piensan que el Espíritu Santo va a salir, ¡pum!, cree, ¡pum!, Espíritu Santo, ¡pum!, y que venga la revelación. Ellos decían en ese momento, inclusive cuando él se ponía en las reuniones pastorales, porque se preparó como ministro, y se reunía en las reuniones con los pastores y les decía, hey, deberíamos de crear una agencia que vaya a todos esos países, a todas esas personas que no conocen de Dios, y aquí cito, le decían, joven, siéntese. Se me hace como el meme, ¿verdad? Señora, ya siéntese, ¿verdad? Hoy día le decían, señor, ya siéntese. Usted es un entusiasta, le decían, pero cuando Dios le complazca, Él convertirá a los paganos. Él sabrá hacerlo sin consultarle ni a usted ni a mí. Era una iglesia que no tenía pies en ese momento, no caminaba a ningún lado. Ellos creían que el Señor de repente iba a ser, no sé cómo se imaginarán las cosas, de una manera sobrenatural. Y aunque el compartir el evangelio es sobrenatural, necesita de un conducto, necesita de seres humanos. Guillermo lo entendió bien. Muchos tenían la idea de que la evangelización del mundo era algo que Dios iba a hacer sin la necesidad de mensajeros. Es cierto que Dios puede haber usado inclusive a los mismos ángeles, como Él lo dijo alguna vez, nuestro Señor Jesucristo, para evangelizar al mundo, pero basándonos en lo que la Biblia dice, Carey se inspira en Pablo y dice lo siguiente: el único método deliberado de Dios es el obrar por medio de hombres, y por consecuencia mujeres, consagrados.
Ahora, desmitifiquemos la palabra consagrado. Consagrado no quiere decir místico, mágico, casi santo. Ahí tápate los ojos porque trae la unción, como muchos tristemente lo quieren dar a entender. Consagrado quiere decir apartados para Dios, que tengan en su objetivo cuestiones pías, cuestiones que hablen de Dios, cuestiones santas, consagrado. Frente a la indiferencia de la gente de su tiempo, frente a la oposición, no se dio por vencido. Por más que le dijeran, joven, cállese y siéntese, no se dio por vencido. En una ocasión expresa sus convicciones en un sermón que él escribe, en una prédica que él escribe, porque antes las prédicas no solo se daban desde el púlpito, sino se escribían y se pasaban como periódico para que las personas que no podían ir a la iglesia, a la congregación, porque vivían a lo mejor en algunos lados, podían comprar por, no sé, un penique, la prédica que había sido el domingo. Alguien la transcribía, alguien la copiaba, o a veces inclusive hacían compendios como libros de las prédicas de X o Y autor. Por eso tenemos muchas del llamado príncipe de los pastores, que ustedes ya deben saber quién es. No voy a decir el nombre porque en otra enseñanza voy a hablar de él. Han de decir, este pastor siempre me deja picado. Pues hagan su tarea y averigüen, ¿verdad? Él expresa su convicción en un famoso sermón. Y esta frase es oro. Él dice, esperen grandes cosas de Dios. Intenten grandes cosas para Dios. Porque es verdad, la única manera de esperar grandes cosas de parte de Dios es intentando grandes cosas. Hay gente que dice, Señor, dame un trabajo, y está así en su casa. Hay quien hasta tiene un dicho, lo que Dios me ha de dar, por la ventana me ha de entrar. Insensatos, dice el libro de los Proverbios, que a esos hasta el techo se les cae encima por no pararse a repararlo. ¿Quieres, amado, grandes cosas de Dios? Tienes que intentar grandes cosas para Dios. Estamos hablando de un zapatero, ¿se recuerdan? Y de un zapatero no rico, que no hacía calzado para gente rica, sino para gente pobre, que bajo mucho esfuerzo buscó tener una educación teológica, pero más allá de tener ese sentido de querer saber mucho, era impulsado su amor por compartir lo que él sentía por Jesús. Ese era su motor de, ¿cómo se llama? Guillermo Carey. Guillermo Carey. Miren, lo estoy repitiendo tantas veces. Para él, esto no era solo un lema, era una manera de vivir y de hacer que su vida valiera la pena, de atreverse. ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos a ir a pedir un aumento? A ir a buscar un mejor trabajo. Cuánto menos de hacer cosas para Dios. A Guillermo no le importaba. Guillermo, alguna vez alguien me dijo, ¿pero por qué haces tanto eso? Tú te metiste al evangelio de cabeza. Y le dije, sí, efectivamente, porque a mí me gusta, si voy a hacer las cosas, las hago con todo mi corazón, si no, ni siquiera las empiezo. No se puede tener medias tintas, porque entonces ni estás bien en un lado, ni estás bien en otro. Pero te decía que a pesar de toda la oposición de su tiempo, en 1792 viaja a la India. En ese momento la India estaba gobernada por los ingleses. Era un viaje tan solo de ir de su nación, que era Inglaterra, a la India. El viaje duró 5 meses. A veces te desesperas porque el metro ya se tardó 30 minutos de más. Este varón, 5 meses. Te desesperas en el aeropuerto porque se retrasó tu vuelo 2 horas. Y este hombre no le importó estar en un barco en medio de ratas, porque en ese tiempo todos los barcos tenían ratas e insalubridades. ¿A dónde ibas? ¿A qué hospital ibas si alguien enfermaba adentro? Si alguien tenía viruela o tenía otra enfermedad. El viaje en barco era peligroso en ese momento. 5 meses. En 5 meses me pude haber echado un tutorial de cómo hacer pasteles y aprenderlo y que me queden.
que hasta los de MasterChef dirían, hubiera aprendido en 5 meses quizá las bases de otro idioma, tantas cosas que se pueden hacer en 5 meses. En 5 meses una mujer tiene la mitad de la gestación de su embarazo para dar a luz. Un montón de cosas se podían hacer en 5 meses. No le importó. Llegó a la India, ahí trabajó por el resto de su vida. Nunca jamás regresó. Nunca jamás regresó a su país de origen. En la India, como nos podemos imaginar, pasó muchas dificultades, enfermedades, pobreza, oposición de su propia nación. Los ingleses gobernaban la India y a pesar de eso, ellos mismos se oponían. ¿Por qué? Porque les podía causar conflictos con los nativos, con los habitantes del país, que ante una revolución de fe religiosa podían sublevarse, porque ellos, los hindúes, normalmente son monoteístas, creen en muchos dioses, creen en cosas, cuestiones del alma, que hasta el día de hoy hemos visto que a pesar de la pandemia, mucho del repunte de tantos enfermos hoy día es porque, siguiendo su tradición religiosa, muchos fueron al río Ganges, miles y miles de personas por su tradición religiosa se contagiaron de nuevo. Son politeístas, muchos de ellos. No sé qué porcentaje de cristianos hay allá, pero sería bueno averiguarlo. Pues él llegó a la India, pasó todo esto, se murió su esposa, se murió su hijo. Hasta ahí, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Sientes de Dios? Ir a la sierra de Oaxaca, ir a la sierra de Chiapas, ir al norte, a Sonora, con los yaquis, o con cualquier etnia, que gracias a Dios todavía hay etnias puras aquí en México. No estás hablando su idioma, no entiendes su cultura, no entiendes su razonamiento, no entiendes su cosmovisión, o dijéramos su religión, o la parte religiosa de lo que ellos creen. Encima se te muere el esposo, en su caso, se te muere el hijo. ¿Qué haces? ¿Qué hubieras hecho? Yo creo que en ese caso yo creo que muchos se rendirían. De cada 10, ¿cuántos se rendirían? Yo creo que un 8. Y fuiste buena, yo creo que un 9. El diezmo es del Señor. ¡Wow! No sabemos cómo se sentiría ante esas tragedias, pero nos lo podemos imaginar. Pero contrario a lo que la mayoría haría, no se rindió. No se rindió. Los amigos, cuando hablaban de él, decían: lo que Carey empieza, siempre lo termina. ¡Wow! ¿Qué concepto tenían de él? ¿Qué concepto tienen de ti? ¿Qué concepto tienen de mí? Deberíamos de trabajar en eso. Cuando la gente habla de nosotros, ¿qué dice? ¿Qué concepto tiene? De él decían: lo que empieza, lo termina. Es una persona perseverante, es una persona, si quieren, necia, pero es una persona que se planteó un objetivo y lo logra. ¿Cuándo llegó? En 1792. Llegó 1800, ¿cuántos años pasaron? 8 años. Llegó 1800 y mientras estaba traduciendo la Biblia al lenguaje bengalí, que es uno de los lenguajes que se hablan en la India, 8 años tardó para que se convirtiera la primer persona al cristianismo. 8 años. 8 años de sufrimiento, de pobreza, de oposición, de muerte, de tristeza, de decepción, porque era humano. 8 años para ver un fruto. Uno. Por eso estas cosas inspiran. Cuando uno las lee, porque uno dice: ay, yo me quejaba. Yo que tengo 20, que tengo 16, que tengo 30, en no sé cuántos años. Él 8 años para ser un creyente, un discípulo con ayuda del Señor.
¿Qué pasó? Dios utilizó a ese y empezó a hacer un regadero de pólvora tremendo. Porque yo tengo esa misma creencia, yo he aprendido en experiencia que necesitamos al primero. Y después del primero todo empieza a caer como fichas de dominó. Cuando fuimos a Oaxaca, cuando estuvimos ahí en la sierra, claro que había iglesias cristianas chiquitas, unas muy alejadas, pero nadie se hablaba con nadie, todos decían la mía es la buena, no, es que los de ese pueblo esto, es que los de ese pueblo de otro, y a nosotros nadie nos pelaba. Queríamos evangelizar, llegábamos a las comunidades a pedir permiso a las presidencias municipales, pero como se rigen por usos y costumbres, era muy, muy difícil. Fue cuestión de que la primera persona nos invitara a su comunidad, a su congregación, que que empezaron. Había domingos en que teníamos que ir corriendo de un pueblo a otro y del otro al otro. Una vez un domingo por la mañana tuvimos servicio, por la tarde tuvimos servicio y córrele porque todavía en la noche había un campamento de jóvenes que nos habían pedido participar y no estaban como que muy cerca las comunidades, pero todo fue con uno. Cuando Guillermo Carey logra con desde luego todo el impulso, toda la fuerza del Espíritu Santo detrás de él, convertir al primero. ¡Boom! Carey tenía una capacidad increíble de aprender idiomas. Sabía griego, sabía hebreo, sabía latín. Dedicaba su vida y sus tiempos a aprender y traducir la Biblia a varios idiomas. Empezó con el bengalí, que es una de las lenguas que más se hablan en la India, y de ahí se siguió con otros dialectos que se hablaban en el lugar. Cuando murió, fíjate, cuando él muere, había logrado traducciones de la Biblia, o por lo menos porciones como el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, en más de 40 diferentes dialectos. ¡Wow! Con gran sacrificio logró comenzar una imprenta. Mira, de por sí no ganaba mucho, de por sí, yo me imagino las ofrendas, porque en la India son pocos los pobres, son pocos los ricos, perdón. Hoy en día, pues, la India ha despuntado en tecnología, hay mucho cerebrito en la India que han sabido aprovecharlo y ahorita están posicionados en grandes empresas, sobre todo de tecnología. Pero en ese entonces no, era un país que estaba subyugado por el gobierno británico. ¿Cuánto ganaría? No tenemos la idea. Pero, ¿qué pasaba? Que este hombre, con lo poquito que ganaba, logró montar una imprenta para imprimir la Biblia, para imprimir tratados, para imprimir Nuevos Testamentos. Y diríamos, qué padre, hasta ahí, todo triste, luego todo bien, pero que se crema la imprenta. Otro golpe, se quemó la imprenta, destruyó mucho de su trabajo de traducción. Nuevamente te pregunto, ¿qué hubieras hecho? Sí, si no es una cosa, si no es otra, pero llega el desánimo y el de ya querer aventar la toalla, como decimos aquí. Frente a la catástrofe, no se desanimó. Comenzó de nuevo. Cuentan que alguna vez se quemó la casa y el laboratorio de Albert Einstein. Y dicen que Albert Einstein estaba viendo cómo los bomberos intentaban apagar su casa y estaba parado con las manos atrás esperando. Llega un reportero a cubrir la nota y le pregunta: señor, ¿siente tristeza por ver su trabajo que se perdió allá adentro? Y Albert Einstein dijo: no, estoy esperando que acaben para comenzar de nuevo. ¡Wow! Fue despreciado por gente preparada de su tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un excelente estudiante, una excelente cabeza para aprender idiomas, para traducir, para hacer tanto esfuerzo, le seguían diciendo el zapatero. ¿Le suena conocido cómo de repente seguimos teniendo esas malas mañas, malos hábitos? Pero ¿qué creen? Cuando se necesitaba un profesor especialista en bengalí o en sánscrito, que es la otra lengua muy hablada en la India, en la Universidad de Calcuta lo llamaban a él, al zapatero. Hasta que
viendo que era un hombre que realmente era un especialista en esto de los idiomas, le ofrecieron un puesto como maestro en la Universidad de Calcuta. ¿Qué pasó entonces? Bueno, durante 30 años enseñó ahí, en la Universidad de Calcuta, y con todo lo que ganaba, sostuvo la obra, sostuvo lo que más le interesaba a él, que la palabra de Dios pudiera llegar a los idiomas nativos. A eso dedicó su vida, a imprimir Biblias, a traducir la Biblia en los lenguajes que ahí se hablaban para que todo mundo tuviera acceso a la palabra de Dios, algo que por ejemplo aquí en México hace la Sociedad Bíblica de México, que ha traducido no sé a cuántas versiones de zapoteco, de mixteco y de lenguas. Y un saludo a todos nuestros amigos de la Sociedad Bíblica de México, un saludo al arquitecto Splinker si por ahí nos ve. Ya estoy esperando que den semáforo verde para ir para allá, tenemos varias cosas que hacer. Regresando a Guillermo Carey, siempre luchaba por la justicia, por las personas que eran oprimidas. A él le disgustaba mucho la injusticia. Luchó para eliminar, por ejemplo, la práctica del sati. ¿Alguno sabe qué es la práctica del sati? De acuerdo a las religiones que se tienen allá, si yo como esposo me moría, a la viuda, porque a los muertos los queman y a veces se comen pedazos de su carne dependiendo de la religión que profesen, ahí en la India sí hacen, los queman junto al río Ganges y se comen pedacitos, pero como yo me moría y ella había hecho el compromiso de por vida, ¿qué cree que le hacían a ella? La quemaban conmigo. Señor, sí impone el sati. No, ya hablando en serio, Guillermo Carey se opuso hasta que logró, con ayuda de varios intelectuales, de varias autoridades, eliminar el sati sobre las viudas. Esta práctica que pues, parecería de risa, pero se practicaba. Y dicen que por ahí muchos todavía lo hacen ahí en lo oscurito. Pero por lo menos ya no se hace abiertamente con la complacencia de la ley de la autoridad de la India. Hoy, en la estación de Serampore, en la estación de trenes de Serampore, donde él estaba establecido, Carey estaba establecido en Serampore, hay dos estatuas. Una del prócer de la India, que logró la independencia de el Reino Unido, Mahatma Gandhi, y la otra de Guillermo Carey. ¿Y saben qué dice abajo de su estatua? Amigo de la India. ¡Wow! Que una nación te reconozca así. Al humilde zapatero, al que todos le decían, joven, cállese y siéntese. Pero él sentía tanta pasión por hablar de Jesús, que logra hacer lo siguiente. En su vida fundó 26 iglesias, 126 escuelas rurales, porque el cristianismo no solo se ocupa de la enseñanza espiritual, también del bienestar social. Deberíamos de ocuparnos de eso. Un cristiano busca el bienestar social de su gente, aunque la gente no crea en lo que uno. Hay que ver también por ellos, y de esa manera van a saber también que el evangelio es integral. Hay que ocuparse de la ecología. El Señor nos dejó al mando de la administración de la tierra y hemos acabado con ella. Guillermo Carey fundó 26 iglesias, 126 escuelas rurales y el colegio de Serampore para la educación de la población india, porque no había escuela donde él se fue a radicar, que se llama Serampore en la India. Antes de morir en 1834 dijo, ojalá yo llegue a decir eso. No me queda un solo deseo insatisfecho. ¡Wow! Tengo como 1 millón todavía aquí en mi cabeza y en mi corazón. Señor, dame vida para verlos y dame dirección para lograrlos. Cuando yo leo sobre Guillermo Carey, cada vez que le doy una leída, cargo pila. Ojalá te esté pasando lo mismo.
Años después de que él muere, Gandhi, que no fue cristiano, aunque unos lo quieren, no, Gandhi nunca fue cristiano, lo quieren hacer ver así, pero no. Gandhi, que no era cristiano, sino hindú, dijo: si los cristianos siguieran el ejemplo de Jesucristo y pusieran en práctica su estilo de vida, no quedarían hindúes en la India, todos serían cristianos. ¡Wow! ¡Wow! Desde luego que la herencia de Guillermo Carey llegó hasta Gandhi, si no, ¿cómo supo de Jesucristo? Es un ejemplo digno a seguir. Cuando Guillermo Carey habló de la obligación de llevar el mensaje a todas las naciones, mucha gente se rió de él. Muchos no confiaron. Mucho menos lo financiaron. ¿Existen hoy en día personas con esa actitud? ¿Ustedes qué dicen? Existen personas con esa actitud que se siguen burlando, que siguen oponiéndose, que siguen pues ahí siendo piedra para que no hagamos las cosas que de repente nos nacen. Sí, definitivamente sí. Pero mi pregunta es, ¿sigue existiendo esa necesidad de alcanzar al mundo y a las personas que no conocen de Cristo? Desde luego. Desde luego. Y si a ti te ha hecho sentir el Espíritu Santo el salir a tu colonia, a tu vecindario, a tu municipio, o inclusive a otro estado de tu país, o inclusive al extranjero, ¿cuál es la excusa que estás dando para no ir? Carey solo era un zapatero y Dios lo usó. Y sabía que en lo que se enfrascaba iba a necesitar mucho estudio y preparación, porque traducir la Biblia no es cosa fácil. Pero Dios lo usó. Dios te puede usar a ti o a ti, o a mí. La verdad es que sí. ¿Qué requisitos le pidió Dios a Guillermo Carey para ser lanzado a las naciones? ¿Qué le dijo? Sé teólogo, sábete la Biblia de memoria, o sé hiper mega perfecto, si no, no puedes. Porque luego pensamos eso. Dios lo único que requería de Guillermo Carey es que tuviera un conocimiento por lo menos básico, pero sobre todo el motor, el impulsor, era el amor a la palabra, el amor a Jesús, el amor a las personas, de que conocieran el mensaje de salvación. Ese fue su motor. ¿Cuáles crees, Jania, que fueron las características de Guillermo? ¿Cuáles detectaste en toda esta narración? ¿O cuáles te llamaron a ti la atención que él tenía para enfrentar todas las dificultades que él vivió en la India? ¿Cuáles son las características, las virtudes que tú pudiste captar en esta narración? Pues podría ser la confianza en Dios que tenía, que a pesar de las cosas que le pasaron, pues siguió. También podría ser la amabilidad para tratar con las personas. También bueno, pero que supo esperar, porque pues después de 8 años fue cuando consiguió a la primera persona. Pues yo creo que no cualquiera esperaría ese tiempo. Una pregunta clave. ¿Estarías dispuesta a sacrificar tanto por amor a la palabra? Porque él sacrificó mucho. Honestamente, ¿estás dispuesta al sacrificio? Yo creo que es difícil, ¿no? O sea, lo que él hizo nos enseña que para lograrlo, ahora sí que todo lo que él hizo, el tiempo que vivió, se necesita, yo creo que primero fe, tener bien cimentada la fe que en lo que él creyó, fortaleza
fuerza, y pues ahora sí que yo creo que ahí sería también como amor propio para decir, no espero a que alguien tal vez llegara y le dijera, anda, te ayudo, sino que él mismo salió adelante, o sea, con la fe que él tenía, con la fortaleza que Dios le dio, pues él logró todo. Entonces es difícil, la verdad, dejar todo por la palabra, porque siendo sinceras, la mayoría hay veces que llegamos a menguar en nuestra fe, llegamos a dudar de lo que creemos, y pues sí, como dice Guillermo, ahora sí nos enseñó y tal vez nos pueda motivar para algo mejor de aquí en adelante. Claro. ¿Cuál era su profesión? Zapatero. ¿Fuerte? Zapatero. ¿Qué se necesita para ser zapatero? ¿Cuántos años de escuela? Hasta sin escuela podías ser zapatero, ¿cierto? Aprendiendo el oficio. ¿Qué profesión tienes? Enfermería. Estás mejor preparado. En esencia, si tomamos ese tabulador, cada uno de nosotros podría hacer esto o más. Nos pusieron el ejemplo, ¿verdad? Cuando la causa de Cristo es tan importante para una persona, los sacrificios requeridos se vuelven menos importantes. Cuando estuvimos nosotros en Oaxaca, había veces que comíamos muy mal, ¿cierto? Mi esposa enfermó allá, tuvimos que traerla a México, y tristemente, como yo no podía dejar una obra inconclusa, ya tuve que regresar. ¿Te acuerdas? Estuvieron yendo al centro médico aquí en la ciudad, y yo pues me quedé allá. Pero en cuanto sanó, retomó su lugar allá. Si hubiéramos cedido cuando enfermaste, no hubiéramos visto todo lo grande que Dios hizo después. Porque lo grande está ahí para ti y para mí. Dios quiere usarnos, pero tienes que dar pasos de fe. Tienes que tratar de caminar en el agua, si no, nunca lo vas a lograr. ¿Sufrimos un poco o sufrimos mucho? No lo sé, y no podríamos compararnos con Guillermo Carey. Pero la verdad es que en nuestro microuniverso de microsufrimiento y de micromisión, pudimos ver grandes frutos, ¿cierto? Fuimos a dar hasta Guatemala. Conocimos gente de otros países, que aunque pues normalmente conocemos gente de otros países por la obra, nunca nos imaginamos que en un lugar tan alejado como la Sierra de Oaxaca lo íbamos a conocer. Nos encontramos amigos muy amados hasta allá, que también eran de acá, entre ellos el apóstol Víctor Garduño, que ya se nos adelantó y se fue a dormir. Me lo encontré en Oaxaca y me dijo, ¿qué haces acá? No, pues lo mismo que usted. Porque cuando tu causa es Cristo, lo demás pasa en segundo término, siempre. Por eso entiendo bien lo que Guillermo Carey en esencia nos transmite con el testimonio de vida. Oswald Chambers, seguramente han leído algún libro de él. Hay 3 libros que me gustan de él. Algún día se los voy a revelar, porque si no, ahorita van a abaratar las librerías. Quiero quiero esta. Oswald Chambers escribe lo siguiente: el único derecho que tiene el cristiano es el de renunciar a sus derechos. El único derecho que tiene el cristiano es el derecho a renunciar a sus derechos. Se requiere que cada persona que vaya con esta intención del corazón a ir a hablar de Jesús esté dispuesta a sufrir. Pues sí,
Tal vez no de la misma manera, pero el trabajo es el mismo hasta el día de hoy. Tal vez nos encontremos oposición, tal vez alguien se burle, tal vez alguien no crea, tal vez no contemos con ayuda económica, pero si sentimos el llamado, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Nosotros estamos aquí en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, la verdad es que muy cerca de la ciudad, pero quien me conoce y quien ha caminado un tiempo conmigo, sabe que mis gustos son total y absolutamente diferentes. Si tuviera que haber escogido un lugar donde vivir, honestamente no hubiera escogido Chimalhuacán, hubiera escogido algún otro lugar en la Ciudad de México, pero Dios dijo ahí y aquí nos quedamos. Y hemos visto cosas y actualmente estamos viendo muchas cosas. Ahora inclusive que estoy ayudando en la colaboración para ayudar a la municipalidad aquí y hemos logrado hacer cosas que están embelleciendo toda esta área, servicios que se están renovando, que se están haciendo y aún en lo secular vemos el respaldo de Dios, que no lo hubiéramos visto, esa cercanía con el presidente municipal o con las autoridades encargadas de toda la administración de este municipio, si no siguiéramos aquí. Se requiere que cada misionero, por llamarlos así, porque es la palabra correcta, cada que una persona vaya y habla del evangelio a otro lugar, o tiene esa encomienda en su corazón, la causa de Cristo, es un misionero, no importando si lo hace en su cuadra o si lo hace en otro país. Cada misionero tiene que estar dispuesto a sufrir y a pagar el precio, porque nada es fácil. Y el que me diga, no, es que es mucho sufrir, nada es fácil. El que tú vayas a la escuela, estudies, te gradúes y busques trabajo no va a ser fácil. El que hayas una posición en una empresa no es fácil. El que saques una familia adelante como mamá, como papá, no es fácil. Para la mayoría no es tan difícil, pero algunos sí van a ser muy necios. Por lo regular, cuando eres amable, como bien decía Jania, la gente es tendenciosa a oírte. Pero te vas a encontrar personas resistentes al evangelio, desde tu trabajo, desde tu escuela. Pero la verdad es que Dios utiliza a todo tipo de personas hoy como misioneros. Hoy, no importando que Jania tenga 16 años, puede ser misionera con sus amigos, de la escuela, con sus familiares. Dios utiliza a todo tipo de personas y Dios te quiere usar a ti. Sí, hay pocas personas que van a tener el grado de compromiso como Guillermo Carey, pero Dios puede utilizar a cualquiera que diga, aquí estoy, Señor. Y no digas, aquí estoy, heme aquí, envíala a ella. No, aquí estoy, envíame a mí. El lema de Carey, recuérdalo, porque es un lemazo. Es una bandera que levantó en toda su vida. Esperen grandes cosas de Dios e intenten grandes cosas para Dios. Y tú, querido amigo, amiga que nos oyes, que nos ves, ¿cómo sería tu vida si aplicaras este lema? No todos podemos ser misioneros del calibre de Guillermo, pero a lo mejor hoy me dieron, hablando de enfermera, y es el último minuto, ya no me voy a tardar más, hablando de enfermería, hoy que hablaba con una persona que me pidió consejería, y me estaba ahí hablando de algunas cosas, tienen un familiar que pues, sufrió un accidente en moto, y me decía que para darlo de alta se acercó una persona, le dijo que reflexionara sobre el accidente que tuvo, que Dios le había dado una segunda oportunidad, y dice que no escuchó lo más que le dijo, pero dentro de todo lo que oía que le decía en voz baja a la enfermera, le dijo, busca de Dios. Y hasta esta persona que no es cristiana me dijo, seguro era de ustedes. Dice que hasta hizo al muchacho llorar. Ya con lo que me dijo dije, sí, es de nosotros. Es de nosotros esa enfermera. Dios tiene grandes cosas. Tú debes de esperar grandes cosas. Pero entonces
debes de intentar grandes cosas para Dios desde tu trinchera, desde donde estés. Dios solo está esperando que digas, yo. Quedan muchas preguntas y muchas cuestiones que tratar en el tintero, pero lo más importante es, ojalá que la vida de Guillermo Carey te anime como me animó a mí, como siempre que la leo, la biografía me anima a mí, y como acabo de ver, yo siento que algo hizo aquí. Mi nombre es Israel Chapa. Con esto terminamos la transmisión de este fin de semana. Y también estuvieron Idalia Castro, Jania Castro, Ivette Castro. Israel Chapacato. Axamadai. pues aquí desde nuestro hogar, desde la comunidad cristiana Masad Olam, te decimos, ha sido un gusto que nos permitas entrar hasta tu hogar, que hablemos de Dios, que hablemos de la palabra. Ojalá y hayamos puesto aunque sea un granito de arena para ayudarte en tu crecimiento y en tu madurez. Y mientras Dios nos lo permita, ya lo sabe mi esposa, a un viejito y en silla de ruedas y apenas articulando palabras, yo me muero en la raya. A eso me mandaron y yo espero que nuestro trabajo te motive, te aliente y te ayude. Tienes nuestras redes sociales y si en algo podemos servirte, pues estamos a tu disposición. Siempre, siempre, siempre será un gusto el poder acercar la palabra de Dios a ti. Nos vamos ya. Descansa, que tu semana sea exitosa. Nuevamente feliz día a todas las mamás y a todos los papás, porque también hay papás que están fungiendo de mamá y desgraciadamente por esta pandemia, pues muchas familias que también pues han perdido a algunos de sus miembros. Un saludo, un abrazo y nuestra oración para todos ustedes. Dios les bendiga. Buenas noches. amén. Shalom.